Hola a todos y bienvenidos. Seguimos con la aplicación de las fórmulas de Euler-Fourier. Y bueno, en este caso me gustaría aplicarlo a la fórmula definida por partes, donde es simplemente 0 desde menos 3 hasta menos 1. Es 1 entre menos 1 y 1. Y es 0 desde 1 hasta 3. Es decir, esta fórmula es simplemente un pequeño escalón, ¿sí?, de altura 1. Y bueno, en el resto del dominio 0. Esta función es periódica, con periodo 6. ¿Sí? Bueno, este tipo de funciones se suele ver en señales digitales, ¿sí?, las cuales, bueno, las podemos ver como unos y ceros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la ilustración de la manera en la que se ve esta función. Si se fijan, bueno, es 0, después 1, después 0 dos veces, 1, 0 dos veces, 1, y así consecutivamente en cada unidad. Bueno, entonces, algo que nos interesa es calcular su serie de Fourier. La función tiene un periodo 6, entonces nosotros tenemos que L es igual con 3 en este problema. Si queremos construir la serie de Fourier, bueno, entonces, como consecuencia, la serie es de la siguiente forma. En primera instancia, nada más sustituimos en la fórmula únicamente el valor de L, con lo cual obtenemos que f de x es igual a 0 entre 2, más la suma desde 1 hasta infinito de an por el coseno de n pi x entre 3, más bn por el seno de n pi x entre 3. Donde los coeficientes an y bn están dados por las ecuaciones que ya explicamos anteriormente, 13 y 14, las funciones de Euler-Lagrange. Entonces, con L igual con 3, tenemos que A0 es igual a 1/3 por la integral desde menos 3 hasta 3 de f de x, lo cual es igual a 1/3 por la integral desde menos 1 hasta 1 de x igual a 2/3. La razón por la cual es igual a la integral desde menos 1 hasta 1 es porque en el resto del dominio la función es simplemente 0, ¿de acuerdo? Y bueno, esto va a dar 0. Entonces, la integral desde menos 3 hasta menos 1 es 0 y la integral de 1 hasta 3 es 0. Por lo tanto, obtenemos simplemente 2/3. Ahora, de manera similar, tenemos que los coeficientes an son igual a 1/3 por la integral desde menos 1, 1 por el coseno de n pi x de x. ¿Sí? Esto es bien fácil de integrar y su integral es simplemente 1 entre n por x por el seno de n pi x entre 3 desde menos 1 hasta 1. Esto da igual a 2 entre npi por el seno de npi, donde n es cualquier número natural. Y para bn, bueno, de manera similar, tenemos que cada bn es igual a 1/3 por la integral desde menos 1 hasta 1, ¿sí?, del seno de npi x entre 3 de x. Una vez más, esto es sencillo de integrar, es una función trigonométrica, entonces tenemos que esto es igual a menos 1 entre n por pi por el coseno de n pi x entre 3, evaluado desde menos 1 hasta 1. Esto da 0, ¿sí? Para todos los n da 0. Entonces podemos concluir que la serie de Fourier es simplemente 1/3 más la suma desde n igual que 1 hasta infinito de 2 entre n pi por el seno de n pi entre 3 por el coseno de n pi x entre 3, ¿sí? Y bueno, esto es igual a 1/3 más raíz cuadrada de 3 entre pi por el coseno de de pi x entre 3 más el coseno de 2 pi x entre 3 entre 2 menos el coseno de 4 pi x entre 3 entre 4 menos el coseno de 5 pi x entre 3 entre 5 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si consideramos de nuevo la función en el primer ejemplo y su serie de Fourier, y tratamos de ver la velocidad con la cual converge, en particular, necesitamos ver cuántos términos se necesitan para que
el error al truncar la serie, digamos, no podemos tener la serie desde 1 hasta infinito, pero sí nos gustaría tener m términos de tal manera que el error no sea más grande de 0.01 para todo x. ¿Sí? Esto se le suele conocer como la enésima suma parcial de la serie, y en este caso que va a ser de la serie de Fourier. ¿Sí? Y esto se puede usar para aproximar la función f, es decir, la función f se puede aproximar por medio de un truncamiento de la serie de Fourier, así como nosotros en el método por ejemplo, del teorema de Bayes en la serie SPPS, se trunca la serie para aproximar la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Los coeficientes disminuyen conforme 2n-1 elevado a la menos 2, pues va creciendo, ¿no? Entonces, la serie converge rápido, ¿sí? Y bueno, esto se puede ver en una figura que vamos a mostrar a continuación, donde las sumas parciales para m igual a 1, m igual a 2 se muestran, ¿sí? Esto es para ver la convergencia en mayor detalle, y se puede considerar el error, el cual se le denota como e sub n de x, que es simplemente f de x menos la suma parcial de m, ¿sí? Entonces, nosotros ya conocemos el concepto de error absoluto, por lo que vamos a ver gráficas del error absoluto de la serie calculada con 6 términos, ¿sí? Contra x, donde, bueno, x va desde 0 hasta 2. Y bueno, vamos a observar que e a la 6 es el más grande de los puntos, digamos x0 x igual a 0, x igual a 2, donde la gráfica tiene esquinas, ¿sí? Es más difícil para la serie aproximar las funciones cerca de estos puntos, ¿sí? Lo cual resulta en un error más grande para algún n dado. ¿Sí? Entonces se obtienen gráficas similares para otros valores de m. Bien, esto quiere decir que una vez que se da uno cuenta que el error máximo siempre ocurre en x igual a 0 o en x igual a 2, se puede obtener un error uniforme para la cuota, ¿no? Una cuota uniforme para el error para cada m, simplemente evaluando em y en uno de esos puntos, dado que, bueno, son los puntos donde peor se comporta la función. Y bueno, para el ejemplo, donde m es igual a 6, se tiene que e sub 6 de 2 es igual a 0.03370. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que E6 de x es menor a 0.34. El error es menor o igual a 0.034 para el intervalo desde 0 a 2. Dado que la función es periódica, quiere decir que, bueno, para todo x el error va a ser menor que ese. Y bueno, se muestra también en gráficas para otros valores, y bueno, estos datos están graficados más adelante. Ahorita vamos a ver, aquí ya se alcanzan a ver las gráficas, y de esta información uno puede empezar a estimar el número de términos que se necesitan para la serie, de tal manera que se logre cierto nivel de precisión en la aproximación. Por ejemplo, para garantizar que em es menor a 0.01, se necesita elegir m igual con 21, es decir, vamos a necesitar truncar la serie de Fourier hasta el número 21. Bien, y donde vemos que peor se comporta la serie de Fourier es precisamente en los picos, ¿no? En las esquinas. Notemos que la función no es diferenciable en estos puntos, sí, son simplemente picos. Entonces aquí se empieza a dar un fenómeno donde la serie de Fourier empieza a tener errores de aproximación, ¿sí? La serie de Fourier mejora muchísimo mejor, digamos, en estas rectas donde es diferenciable, y mucho peor donde no. Bien, ahora aquí nosotros podemos ver el error absoluto de 6 términos, ¿sí? Donde
nosotros vemos que en los periodos, en donde la función no es continua, es donde el error se dispara, y después el error pasa a ser más pequeño, ¿sí? Dado que las funciones son senos y cosenos, bueno, el error también tiene cierto comportamiento periódico, ¿no? Para la onda triangular. Y bueno, esta es la tabla de los valores del error, ¿de acuerdo? Y bueno, si graficamos esta tabla, nosotros vemos que el error, bueno, va decreciendo, ¿no? Cada vez es más chico, ¿sí? Entonces, aquí está la gráfica de la tabla de EM evaluado en el punto 2 contra M para la onda triangular. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces seguimos al siguiente tema, que va a ser la convergencia de la serie de Fourier. Sí, en la sección anterior, bueno, vimos que si la serie de Fourier converge y por lo tanto define una función, entonces f es periódica con periodo 2L. Y los coeficientes a sub b y a sub m y b sub m están relacionados con las fórmulas de Euler-Fourier, las cuales también tenemos nosotros aquí. Ya las calculamos. Entonces, en esta sección vamos a tener un punto de vista distinto. Suponga que una función es dada. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí una función. Si esta función es periódica, con periodo 2L, y también es integrable en el intervalo desde menos L a L, entonces un conjunto de coeficientes AM y BM se pueden calcular de las ecuaciones de Euler-Fourier, ¿sí? Y las series de la forma 1. Entonces, la serie de Fourier. Y se puede construir formalmente. La pregunta es si esta serie converge para cada valor de X, y si es así, ¿dónde esta suma es f de X? ¿Sí? Bueno, se han descubierto ejemplos que muestran que la serie de Fourier correspondiente a una función f puede no converger a f o incluso puede diverger, ¿sí? Las funciones cuyas series no convergen al valor de la función en puntos aislados se pueden construir fácilmente. Y bueno, los ejemplos se van a presentar, ¿sí? Aquí está relacionado con ciertas cotas de error y un fenómeno que se suele conocer como el fenómeno de Gibbs, pero eso lo vamos a ver más adelante. La serie de Fourier para las funciones cuyos coeficientes son calculados es esencialmente a un lugar adicional a las condiciones en la función, ¿sí? Desde un punto de vista práctico, tales condiciones deben de ser suficientes para cubrir todas las soluciones de interés. Sin embargo, para que sean revisadas de manera fácil para soluciones particulares, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, distintos grupos de condiciones se han fabricado para soluciones, para tener este propósito, ¿no? De ver que las condiciones en las cuales esta serie converge. Y bueno, antes de decir un teorema de convergencia de series de Fourier, se define un término que aparece en este teorema. Ya lo hemos usado anteriormente, el cual es que una función es continua a trozos, desde un intervalo desde A hasta B, ¿sí? Esto quiere decir que si una función es continua a trozos si el intervalo se puede partir en número finito de puntos, de tal manera que es continua en esa partición. Sí, esto lo vimos en la transformada de Lagrange, ¿sí? Entonces, f es continua en cada subintervalo continuo de nuestra partición y f se aproxima al límite de cada uno de los puntos finales de la partición de cada subintervalo, ¿sí? Y bueno, se aproxima de cada
cada subintervalo en sus extremos. Entonces, esta se dice que es una gráfica continua a trozos. Y bueno, la figura se puede ver en esta manera, ¿no? Esta es una función clásica definida a trozos, ¿no? Donde el primer trozo nosotros lo podemos ver aquí hay otro trozo, aquí hay un punto aislado y después hay otro trozo. ¿Sí? La notación C+ se usa para denotar el límite de f de x cuando x tiende a c desde la derecha, ¿sí? Esto en cálculo se ve como el límite por la derecha. Y de manera similar, C- denota el límite por la izquierda, ¿sí? No es esencial que la función sea definida como una partición de puntos en x. Sí, por ejemplo, el siguiente teorema se asume que la derivada de f es continua a trozos, pero definitivamente f' no existe en todos los puntos donde f es discontinua, ¿sí? De hecho, no es esencial que, que el intervalo sea cerrado. Sí, puede ser abierto. O bueno, ser abierto de un lado de un lado de la partición y cerrado de otro lado de la partición. ¿De acuerdo? Evitando, por supuesto, funciones que pudieran tener asíntotas verticales, ¿no? Sobre todo en estos puntos donde no es continua. Y esto, bueno, nos va a evitar sorpresas y nos garantiza que las funciones son integrales en ese intervalo. Y bueno, vamos viendo. Supongamos que f y f' son funciones continuas a trozos en el intervalo menos L a L. ¿Sí? Mason suponga que f está definida fuera del intervalo menos L a L. De tal manera que f es una función periódica cuyo periodo es 2L. Entonces f, ¿sí? Si se cumplen estas condiciones, concluimos que f tiene una serie de Fourier dada por esta fórmula, cuyos coeficientes están dadas por las fórmulas que ya dimos, los coeficientes de Fourier-Lagrange, y la serie de Fourier converge a f en todos los puntos donde f es continua. Y converge a f a x por la derecha más f por x a la izquierda entre 2 en todos los puntos donde f es discontinua. Esto es bien importante. Esta es una propiedad de la transformada de Fourier. Significa que si nosotros calculamos la serie de Fourier en este punto de aquí, ¿sí? La serie de Fourier va a pasar por el punto medio entre este punto y bueno, el último punto al cual converge el límite de esta función. Es decir, si este es un punto medio, la serie de Fourier va a pasar por aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto impide que la serie de Fourier en una función discontinua converja uniformemente en los intervalos donde es continua. Ahora, notemos que f en su límite por la derecha más f en su límite por la izquierda entre 2 es el valor promedio de los valores que se tienen a mano derecha y a mano izquierda de los límites en el punto X. ¿Sí? En cualquier punto donde f es continua, bueno, el límite por la derecha de f es simplemente igual al límite por la izquierda de f. Esto es un resultado que se ve en cálculo 1. Entonces es correcto decir que la serie de Fourier converge al punto medio entre el límite por la derecha y límite por la izquierda de la función en todos los puntos, ¿sí? Eso es bien importante. Donde quiera que digamos que la serie de Fourier converge a una función, a f. Nosotros siempre nos referimos a que la serie de Fourier converge en este sentido, ¿sí? A que es la mitad del límite por la derecha más el límite por la izquierda. Se debe de enfatizar que las condiciones dadas en este teorema son únicamente suficientes para la convergencia de la serie de Fourier, ¿sí? Y no son condiciones necesarias, es decir, aquí no está demostrada no está considerada la necesidad en este problema. Sin embargo, la demostración de este teorema, bueno, es un poquito complicada, es un poco larga, así que no se da. Vamos a tener que confiar
en este resultado. Y bueno, para obtener un entendimiento más profundo del contenido del teorema, es útil considerar algunos casos donde la función no satisface las condiciones que se asumen en el teorema, ¿sí? Las funciones que no están incluidas en el teorema son principalmente las funciones que tienen discontinuidades infinitas, lo que yo decía de las asíntotas verticales, ¿sí? En el intervalo de menos L a L. Es fácil encontrar estas funciones, por ejemplo, 1 entre x cuadrada cuando x tiende a 0, ahí tiene una asíntota vertical, o el logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de x menos L cuando x tiende a L. Recordemos que ahí explota hacia menos infinito el logaritmo cuando este logaritmo tiende a 0. Y bueno, tenemos que cuando x tiende a L, aquí el argumento de este logaritmo tiende a 0. En particular, esta función valor absoluto del logaritmo de x menos L tiene una asíntota vertical que tiende a menos infinito cuando x tiende a L. Las funciones que tienen un número infinito de discontinuidades de brinco en este intervalo también se excluyen. También, y bueno, estas funciones también suelen encontrarse difícilmente, ¿no? Bien, entonces vamos viendo, bueno, antes un comentario. Vale la pena notar que la serie de funciones puede converger a una suma que no es diferenciable, ¿sí? O ni siquiera continua, ¿sí? Bueno, despreciando el hecho de que cada término en la serie en 4 es continua, ¿sí? Es decir, tenemos una serie continua infinita y no solo es continua, sino también es diferenciable es infinitamente diferenciable. Esto es decir, esto es otra manera de notar a las funciones que son analíticas, ¿no? Y bueno, el ejemplo de aquí que nosotros vamos a mostrar es un ejemplo de lo que puede suceder. Entonces aquí lo que tenemos es que f de x es 0, ¿sí? Desde L a menor que x y bueno, menor que 0, y esta función es L entre 0 y L, ¿sí? Es decir, bueno, su periodo es L, pero también su periodo es el número constante que toma. Es una función, bueno, que es como una función que nosotros habíamos calculado anteriormente. Simplemente toma, esta vez no toma los valores 0 y 1, toma los valores 0, 0 y L. Y bueno, sea f definida fuera de este intervalo, de tal manera que f de x más 2l sea simplemente f de x para toda x, ¿sí? Es decir, vamos a tener una función periódica, ¿no? Y aquí vemos que su periodo es 2l. Y bueno, se va a dejar abierta la definición de f en los puntos 0 más menos l, ¿de acuerdo? Excepto que su valor tiene que ser finito. Sí, su valor es finito y nosotros ya sabemos del teorema anterior que es el valor que va a tomar va a tender hacia L entre 2, ¿sí? Entonces el problema dice que encontremos la serie de Fourier para esta función y determinar dónde converge. Bien. Muy bien, la ecuación y es igual a f de x tiene, bueno, tiene una gráfica que nosotros podemos ver aquí. Bien, la cual se extiende a infinito en ambas direcciones, dado que es periódica. ¿Sí? Se puede pensar que f representa una onda cuadrada. ¿Sí? El intervalo L menos L se puede particionar para dar, para dar lugar a dos intervalos abiertos, que es desde menos L a 0 y desde 0 hasta L. Desde 0 hasta L, f de x es simplemente L. Ajá, lo cual lo tenemos aquí, ¿sí? Y su derivada, dado que la derivada de una constante es 0, bueno, su derivada necesariamente tiene que ser 0. Claramente, f y f' son funciones continuas. Y bueno, tienen límites cuando x tiende a 0 por la derecha y cuando x tiende a L por la izquierda.
¿sí? Aquí la situación es similar. Entonces, tanto f como f' son continuas a trozos en el intervalo desde menos L hasta L abierto. Así que f satisface la condición del teorema que acabamos de mostrar. Y bueno, si los coeficientes AM y BM son calculados de las ecuaciones 2 y 3, la convergencia de la serie de Fourier resultante se asegura en todos los puntos donde f es continua, ¿sí? Y bueno, notemos que los valores de A sub m y B sub m son los mismos sin importar la definición de f en sus puntos de discontinuidad, ¿sí? Y bueno, esto se cumple porque el valor de la integral no se ve afectado por cambiar el valor del integrando en un número finito de puntos. Esto en teoría de la medida se le suele llamar como un conjunto de medida cero. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular A0 va a ser 1 entre L por la integral desde menos L hasta L de f de x, lo cual es igual a la integral desde 0 hasta L de x, lo cual es igual a L. ¿De acuerdo? Bien, entonces AM es igual a 1 entre L por la integral desde menos L hasta L por f de x por el coseno de, de m por pi x entre L de x. Recordemos que desde menos L hasta 0 es simplemente 0. Ajá. Entonces tenemos que esto es el coseno de m pi x entre L de x, lo cual es igual a 0 mientras m sea distinto de 0. ¿Sí? De manera similar tenemos que b sub m es igual a 1 entre L por la integral desde menos L hasta L de f de x por el seno de m pi x entre L. Recordemos que es 0 desde menos L hasta 0, con lo cual queda que simplemente y es L, es el factor L desde 0 hasta L. Es por eso que se elimina el coeficiente el 1 entre L, porque esta función recordemos que vale L desde 0 hasta L, ¿sí? Y simplemente queda la integral desde 0 hasta L del seno de m pi x entre L de x, lo cual es igual a L entre m pi por 1 menos coseno de m pi, ¿sí? Esto es 0 cuando m es par y bueno, es igual a 2L entre m pi cuando m es impar, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es que f de x es igual a L entre 2 más 2L entre pi por el seno de pi x entre L más un tercio por el seno de 3pi x entre L más un quinto por el seno de 5pi x entre L y así sucesivamente. Para esto podemos usar la notación sigma, donde m va a representar únicamente los números impares, entonces tenemos L entre 2 más 2L entre pi, y la suma de los números impares de m es igual a seno de m pi x entre L entre m, y bueno, si no queremos usar esta notación sigma con números impares, podemos determinar los números impares como 2n menos 1, esto siempre nos va a dar todos los números impares, con lo cual la parte de la suma queda seno de 2n menos 1, por pi x entre L entre 2n menos 1. Bien, entonces en los puntos x0 más menos n por L, donde la función en el ejemplo no es continua, todos los términos en la serie en primera instancia se anulan, se desvanecen, y la suma es L entre 2, ¿sí? Este es el valor medio de los límites calculados a la izquierda y a la derecha de este punto, tal como bueno, nosotros dijimos anteriormente. Entonces, nosotros podríamos también definir f en los puntos que tengan valores L entre 2. Sí, y si nosotros elegimos definirla de otra manera, las series todavía dan el valor L entre 2 en estos puntos, ¿sí? Dado que ninguno de los cálculos precedentes se altera en ningún detalle. Simplemente no converge a la función en estos puntos.
a menos que corresponda a menos que la serie de Fourier correspondiente a estos puntos no converja a esta en puntos de discontinuidad, ¿sí? A menos bueno, la función se defina de manera adecuada en esos puntos, ¿sí? Entonces la manera en que estos puntos, la manera en que tenemos la suma parcial en esos puntos es que la suma parcial es simplemente s sub n es igual a L entre 2 más 2L entre pi más seno de pi x entre L más 1 entre 2n menos 1 por el seno de 2n menos 1 por pi x entre L para n igual a 1 hasta 2 y así sucesivamente, ¿sí? De la serie de Fourier. Esto va a converger a f de x y bueno, donde L se eligió, eligió ser 1 en las gráficas de S sub 8, por ejemplo, y eso se muestra, lo podemos ver aquí, ¿sí? Y bueno, la figura sugiere que en los puntos donde f es discontinua, las sumas parciales se aproxima a f conforme n incrementa. Sin embargo, en la densidad de los puntos de la discontinuidad, tales como x igual con 0, x igual con L, es decir, donde los puntos donde la función original no era continua, las sumas parciales no convergen de manera suave al punto medio, ¿sí? En su lugar lo que hacen es exagerar la marca del final del brinco, ¿sí? Ustedes ven como aquí cerca del brinco brinca todavía más, ¿no? La transformada de Fourier. Entonces no se pueden acomodar a la esquina filosa, ¿no? Que requiere este punto, dado que es un pico. Este comportamiento es bien típico en las series de Fourier en los puntos de discontinuidad y se conoce como el fenómeno de Gibbs, ¿sí? Y no mejora conforme n es más grande, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vemos es que la serie converge bien, donde la función es continua, pero donde la función tiene estos brincos, sí pasa por la mitad del límite por la izquierda y el límite por la derecha, ajá, pero pero no, parece no converger, no se acomoda, no atiende, se vuelve peor en estos puntos donde se acerca a la discontinuidad, ¿sí? Y bueno, de manera adicional a esto, se tiene que considerar el error precisamente donde la función brinca, ¿sí? Entonces vamos a tener un error del error, una gráfica del error absoluto, cuando, para x cuando n es 8 y l es igual a 1, ¿sí? Entonces la cota superior mínima de E sub 8 es 0.5, ¿sí? Y se aproxima cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a 1, es decir, en las discontinuidades. Y bueno, conforme n incrementa, el error decrece en el interior del intervalo, es decir, donde la f es continua, pero la mínima cota superior para el error no disminuye conforme n crece, ¿sí? Entonces uno no puede reducir uniformemente el error en el intervalo por medio de considerar más términos de la serie de Fourier, ¿sí? Entonces, bueno, estas figuras muestran que las series en este ejemplo convergen más lentamente que en el ejemplo 1, ¿sí? Y bueno, esto se debe al hecho de que los coeficientes en la serie 6 son proporcionalmente a 1 entre 2n más 1. Si ustedes se fijan, aquí está una gráfica del error absoluto y el error se dispara donde la función original a la cual le calculamos su transformada no es continua, ¿sí? Una vez más, esto se llama el fenómeno de Gibbs.
Sí, y bueno, es donde el error de nuestra aproximación es más grande. Y bueno, con esto terminamos este video. Si queda cualquier sugerencia o duda, por favor déjala en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.